¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Espero se encuentren en sus casas acatando cada una de las medidas de higiene. Hoy les traigo un video de simetría axial, el cual se proyecta en la pantalla. Esta figura que me ha dado la tarea de resolverla. Mira que vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a terminar cada uno de los conceptos que nos está pidiendo lo que es la simetría axial. En este caso tenemos lo que es un eje de simetría. Un eje de simetría que es este eje de simetría que está aquí de manera vertical. Yo voy a ponerle recta L. Esta recta L que es vertical es el eje de simetría que parte esta figura en dos lados iguales. Ahí nos forma un triángulo. Ok. Para que estos sean homólogos deben tener la misma distancia con respecto al eje de simetría, que en este caso es la recta L. Pero bueno, vamos a iniciar. De este lado voy a poner lo que son puntos de color verde, los puntos o vértices homólogos. Entonces de color verde voy a poner los que son puntos. Recordando que para que sean homólogos deben tener la misma distancia con el eje de simetría. Entonces tenemos los puntos homólogos. Voy a iniciar con la letra E. La letra E. La letra E es homóloga con E'. Entonces, E es homólogo con E'. Importante mencionar que no siempre va a ser homólogo con la misma letra. Esto va dependiendo con el eje de simetría. Aquí el eje de simetría es la recta L. Entonces cualquiera que esté a la misma distancia con respecto a la recta L va a ser simétrica, por lo tanto homólogo. Entonces vamos a iniciar con E. Ya tenemos el punto E que es homólogo con E'. Ahora el punto F. El punto F va a ser homólogo con G'. G'. Y tenemos el G, por último el G, que va a ser homólogo con el punto F'. De este lado de color morado, vamos a azul, mejor de color azul, vamos a poner los lados homólogos. De la misma forma, dependiendo del eje de simetría. Ok, entonces tenemos primeramente el lado. Para determinar el lado debe tener dos letras en este caso y debe tener lo que es un segmento arriba de las letras. Un segmento o una rayita, como se muestra en la imagen. El lado EF, este lado que está acá, este lado EF va a ser homólogo con E', lo pongo a la prima, y G'. Y no olvidar el símbolo de segmento para determinar lo que es un lado. Tenemos también lo que es FG, que va a ser homóloga con G' y F'. G' y F'. Y mi último lado, que va a ser GE, me disculpan ahí, vamos a volver a hacer esa G. El G, lo vamos a volver a hacer, el G, E, el lado GE, va a ser homóloga con el lado F', E'. Ya tenemos nuestros lados, nuestros puntos y por último vamos a hacer lo que es nuestros ángulos de color rojo. Nuestros ángulos de color rojo llevan 3 letras. Hay maneras donde lo podemos hacer con solamente una letra. Ok, entonces
Voy a iniciarlo con 3 letras en este caso. Voy a empezar con el ángulo EFG. Recordar que para la simbología de ángulo debe tener esta forma para determinarlo de ángulo. Entonces yo tengo el ángulo E, va a ser un poco más cerca. Tengo el ángulo EFG, que va a ser homólogo con el ángulo, sigo el mismo orden. Pongo la simbología de ángulo, que va a ser homólogo con E'. Recordar que tiene que ser igual, la misma distancia. Cada letra tiene la misma distancia. E' con E tiene la misma distancia. Ahora, F, ¿con quién tiene la misma distancia? ¿Con quién? Con G', correcto. Y por último, G original tiene la misma distancia con F', F'. Ok, tengo el primer ángulo. Ahora voy por mi segundo ángulo. Simbología de ángulo, no la puedo olvidar. Mi simbología de ángulo. Ya empecé con E, ahora voy a iniciar con F. Cada quien tiene su turno. F, G y E. Va a ser homóloga con quién. ¿Con quién es homóloga F? Punto F. Correcto. Pero antes no olvidar la simbología de ángulo. No puedo olvidar la simbología de ángulo porque si no estaría malo. No sería un ángulo, sino 3 simples letras. G', F' y E'. Y por último tengo mi último ángulo, que ya empecé con E, ya empecé con F, ahora con quién empiezo, correcto, con G, pero no olvido ponerle la simbología de ángulo. Entonces pongo G original, sigue E y por último F, que esto es homólogo. Ustedes pueden poner la palabra homólogo, pero para no tener que escribir tanto, ponemos nada más con, porque ya sabemos que son homólogos. Y este ángulo va a ser homólogo con quién. Pongo la simbología de ángulo y recuerdo poner siempre esa simbología de ángulo. Ok, el ángulo, ¿con quién es homólogo el punto G? Correcto, con F, ¿verdad? Entonces sería F', el ángulo F'. Después, ¿con quién es homólogo E? Con E', ¿verdad? Y por último, ¿con quién es homólogo F? Correcto, con G'. Ya tengo mis ángulos homólogos, mis puntos homólogos y mis lados homólogos. Entonces, básicamente tenemos todo. Nuestros puntos, nuestros puntos homólogos, nuestros lados homólogos y nuestros ángulos homólogos. Recordar en los ángulos que la letra del centro no se puede repetir. No se puede repetir la letra del centro. En los puntos, ver si tienen comillas o no tienen comillas. Otra cosa importante, que no importa que sean diferentes letras, siempre y cuando tengan la misma distancia con respecto al eje de simetría, pueden ser homólogos. El eje de simetría aquí es vertical, yo le puse el nombre de recta L. Ok chicos, eso es todo el video. Espero les haya gustado, me regalen un like y se puedan suscribir a mi canal. Lo espero en el próximo video acerca de rotación, que lo estaré confeccionando al instante. Muchas gracias.